Si eso no es ser un caudillo y crear 3 caudillos, no más lo podemos pedir de Artigas. Muchas gracias. Me estaba acordando ahora, bueno, quiero agradecer la invitación y quiero agradecer al público, a los panelistas. Yo me estaba acordando ahora de un parte del general Rivera días antes de la batalla de Rincón, que cuenta que un soldado cayó muerto de frío. Me estaba acordando porque quería felicitarlos por venir esta noche, y que si no estamos muertos de frío, por ahí andamos. Si no les importa, no voy a parar, así los puedo ver a todos. El tema es vastísimo. Yo me voy a referir a 3 caudillos: a Rivera, a Uribe y a Lavalley. Podríamos poner más. Se ha mencionado a Torres. Torres era un tipo muy curioso, usaba una montura con brillantes, se vestía con oros, era un hombre, además era un señor que tenía bastante afección por las señoritas, pese a esa indumentaria de esa edad. Y fue un hombre muy cercano a Artigas, porque fue de ellos el único que fue compañero de Artigas cuando Artigas era blandengue. O sea que hubo una cierta continuidad. Pero no ocupó en la historia del país de golpe la relevancia que tuvieron los otros. Rivera nació en octubre del 89, del 789, o sea que tenía, cuando el grito de ascenso, que fue su primer acto, no estaba todavía Artigas, en febrero del 11 tenía 21 años. Participa en Las Piedras, es ascendido a capitán, participa en Guayabo, gana Guayabo, en la batalla de Guayabo, y la batalla de Guayabo en el año 15 es lo que permite la creación de la Liga Federal. A veces los uruguayos tenemos una idea diferente a la que hay en Argentina sobre la Liga Federal. No fue un gobierno centralizado que las provincias se unieron, no. Ponían a Artigas de coordinador, pero cada uno conservaba su autonomía, y cuando Artigas estuvo debilitado, todos tomaron su propio camino. El 12 de mayo de 1817, Artigas, que ha estado acá cerca, Artigas se fue a Montevideo y nunca más vino, nunca. Tenía animadversión por la ciudad. Podía haber ido en el 15 a Buenos Aires a tomar el poder, o en el 20 a Buenos Aires a tomar el poder, y no lo hizo. Pero estuvo acá cerca, en Toledo, presenciando una batallita que dio con pocas fuerzas Rivera, y estuvo en Paso de Cuello, mirando a su oficial, entonces coronel Rivera, y el 12 de mayo del 17 lo nombra comandante del Ejército del Sur. Perdón, yo quiero hacer una anotación. Y viene esto de parte de mi suegro, que tendría mucho más de 100 años. Pero hubo una batalla que de León puede decir allí en la batalla 33. ¿Eso es cerca de Toledo? Lo que usted dice de Toledo. Sí, pero él habla del 17, la batalla de marzo fue de septiembre. 1870 y el 1817 fue en Toledo. Artigas baja de purificación de la batalla sin nombre a Rivera. Eso dividió a los dos. De ahí en más nunca hubo una misma lectura del país por los caudillos. Ahí voy a decir varias cosas, pero la división es primero ideológica. Artigas es un caso único de federalismo republicano, con lecturas en las constituciones de Estados Unidos. Circulaba un libro en español de Thomas Paine que tenía 7 constituciones de Estados Unidos y un prólogo.
O sea que su federalismo era republicano. Eso casi no existió en Argentina, existió muy poco. Había federales republicanos como Dorrego y sus 3 ministros, Enrique Martínez, que fue uruguayo, Balcarce y Viamonte, todos los cuales cuando llegó Rosas tuvieron que refugiarse en Uruguay. Eso tiene que ver mucho con nuestra identidad. Somos un caso de republicanismo precoz que marca nuestra identidad. Y eso nace en el artiguismo. Ese federalismo republicano es lo contrario del federalismo autoritario, que no tiene origen norteamericano, sino que tiene origen español. España tenía un pacto federal entre los señores de cada comunidad y el rey. El rey era autoritario a nivel general y transaba que esto lo apoyaran a cambio de que fuese autoritario en sus provincias. Que es un poco el modelo Rosas. Entonces, los dos son federales, pero uno es republicano y el otro es autoritario. Algunos autores le llaman a este federalismo hispánico, por esa razón. Pero además, había otra división entre las fuerzas revolucionarias que se plasman a partir de ese 12 de mayo. Que es que la revolución nuestra fue rural. La hicieron hijos de grandes terratenientes. Por duro que suene esto, Artigas terminó con 400.000 hectáreas en Arequipa. No era un señor pobre. Rivera era el hijo de un señor que tenía mucho campo y que tenía saladeros. La Valleja tenía menos, era de un propietario de La Valleja, departamento de lo que hoy es el departamento de La Valleja. Y frente a ellos estaba Montevideo, la gente con más ilustración, más cultura, más comercio, más integrados al comercio mundial, digamos, que no eran republicanos, eran una élite que estaba buscando un mundo, un camino. El país además estaba en una configuración muy rara, no había fronteras, ¿no es cierto? Porque en el Tratado de Madrid en 750 se hizo una frontera, en el Tratado de San Ildefonso de 1768 se hizo otra frontera. O sea que no había, cuando decimos contrabandista, no es que el tipo pasara una frontera y desertara la aduana. Había un desierto y a veces se pagaba mejor en Argentina el ganado, a veces se pagaba mejor en Brasil, o el tabaco, lo que fuera. Entonces, la élite montevideana, que era una élite, yo no estoy haciendo juicio de valor, ¿no es cierto? Porque era gente muy culta, pero en las ideas de ese momento, dominantes del mundo español y portugués, el republicanismo radical no era una opción. Esa revolución, además, esos 10 años de capitalismo nos costaron el 6% de la población. Es como que ahora se murieran 200.000 uruguayos. Fue una sensación de mortandad, de hambre, de despojo, que signó todo lo que también vino después. En la batalla de Tacuarembó, el 22 de enero del 20, y que desaparece el turismo, unos días después Artigas lo puso hacia Entre Ríos, de pique nos mataron 800 guaraníes, que eran los que Artigas, que ya no teníamos hombres acá, después de 4 años de guerra, trajo de las misiones, por unos errores militares. Artigas confiaba mucho en Andrés Latorre, que había empezado con él, y la torre además era tío de La Valleja. La Valleja estaba emparentado políticamente con Monterroso, que era su cuñado, y el dúo Latorre-Monterroso fueron los últimos acompañantes de Artigas. Y Artigas le confía a Latorre una batalla que da muy mal. Militarmente es un desastre. Paréntesis, para salirme un poco de la historia un segundo. La Torre se casó con una señora que era viuda. Esta señora fue la abuela del coronel Cayola.
es decir, la bisabuela de nuestro cantante Gardel. Vuelvo al tema. Una revolución republicana, federal republicana, de un actor rural, básicamente. Artigas opta por nombrar de jefe, en mayo del 17, el coronel Fructuoso Rivera, jefe del Ejército del Sur, y en mayo del 18, jefe del Ejército Nacional. Ahora bien, esto es resistido por la élite montevideana. La élite montevideana tenía una idea diferente de Artigas respecto a lo que estaba pasando. Invadieron los portugueses con entre 12 y 15.000 hombres, de ellos 5.000 veteranos de guerras europeas, y era un desastre lo que se venía, iba a ser muy difícil. O sea, la élite montevideana, con su lógica, pensó que había que arreglar con Buenos Aires. Buenos Aires le dijo que sí, con una condición, de que reconociéramos a Pueyrredón el gobierno y termináramos el tema de la autonomía. Y Artigas se negó a eso. Es más, Barreiro, que era un portugués muy próximo a Artigas, fue de la idea de negociar con Buenos Aires y negoció. Artigas hizo lo que cayó muy mal y lo puso preso. Cuando la batalla del 4 de julio del 18, en que Rivera le salva la vida a Artigas, porque Artigas se ha derrotado y Rivera está a 2 leguas y cae con Pinto Sones y derrota al general Jurado, al brasileño. Barreiro estaba engrillado con Artigas. Entonces, veamos quién tiene razón y cada uno pensaba salir del mejor modo. O sea que yo no estoy diciendo por su valor, estoy describiendo en lo posible, naturalmente cualquier descripción es subjetiva. ¿Qué pasa? El general Uribe, otro gran dicho, discrepa con esa decisión. Pero no solo Uribe, Tomás García Zúñiga, que es un tipo muy importante. Tomás García Zúñiga fue uno de los primeros activistas, era un tipo de la ciudad, muy rico, unas 60.000 hectáreas. Su hermano fue gobernador de Ríos, y su primo fue el socio de Rosa, o sea que entre los tres juntaban 1 millón de hectáreas. Era gente muy poderosa. Tomás García Zúñiga termina muy cercano al Ecuador, tan cercano al Ecuador que se hace brasileño. Cuando triunfa la revolución contra los brasileños, se va a Brasil y muere como un ciudadano brasileño 20 años después. Entonces, viene me estoy refiriendo a un episodio muy importante porque ahí nacen los bandos. Y los bandos en el 36 en carpintería fueron colores, y en los años 50 van a ser recién partidos propiamente dichos. Pero los bandos nacen ese día. Uribe se resiste, nombran en su lugar a Rivera, nombran a Tomás García Zúñiga, Artigas desautoriza a Tomás García Zúñiga, que renuncia. Bien, Uribe pasa al Ecuador, entra con sus hombres, en 500 libertos, y va a Buenos Aires a pasar a defender al centralismo. Incluso está en la batalla de Cepeda, que es la batalla entre los unitarios, los centralistas, los unitarios, en el año 20, y los federales que estaban representados por Ramírez y Lauloque, los gobernadores de Ríos y de Santa Fe. Entonces, él después vuelve a Montevideo, es el tercero de los dragones. Entre las cosas que negocia Rivera con los brasileños cuando debe entregarse, es que existe un batallón únicamente oriental, que fue luego el decisivo en el 825. El segundo era la Vallega, que venía de la decisión de la gente en Río de Janeiro, y el tercero
vocero era Oribe, que venía de su exilio en Buenos Aires. Entonces, hagamos la pista de cada uno de estos dos. Primero me refiero un minuto a Lavalleja. Lavalleja, a diferencia de Oribe, a diferencia de Rivera, no era un tipo que tuviese una gran concepción ideológica. Era un tipo de un coraje inusitado. Fue preso porque estaba con otros tres, le aparecieron 14 o 15 portugueses y me dijo, vamos muchachos. Claro, nosotros pudieron más y terminó en la pobre. Y tiene el gran mérito de que cuando en el año 25 se estaba dudando si se hacía o no se hacía ninguna revolución, él fue y la decidió. Por ese temperamento arrojado que tenía. Era también un tipo de bastante temperamento y de bastante calentón, podríamos hablar. Cuando se enojó por Rivera en el año 28, hay cartas a Oribe, y Oribe perseguía a Rivera, que lo rumba a la misión y le pide que lo mate. Le pide lo mismo a su hermano, Manuel Lavalleja, que está en Paysandú, que le dice, creo que Oribe le tiene miedo al mulato Polangana, así le decía de enojado que estaba Rivera, y no contento con mandarlo, llamó a Otorgués a ver si se quería meter y Otorgués le dijo que no, y siguió en San José. Entonces, Lavalleja es un actor menos ideológico, incluso blanco, colorado, no se sabe, porque acompañó a Oribe muchas veces, por lo cual tendría que ser un blanco, como Hueso del Baguay, que hay algunos incluso acá presentes, pero finalmente termina con una carta en el Triunvirato Colorado, con una carta a Juan Carlos Gómez, siempre debe servir, cuando le regala la espada, siempre debe servir a Partido Colorado. Bien. Pero no está en el enfrentamiento que yo estoy describiendo. ¿Cómo eran los caudillos y qué pasó con el artiguismo de los caudillos? Del lado centralista, que nace en el 17 en oposición a Rivera, acompaña a Buenos Aires en lucha contra el federalismo, en la batalla de Cepeda. Ahí hay una cosa muy importante, a mi juicio. En Montevideo, del Ecuador, había tres personajes que eran la esencia del artiguismo. Carlos de Alvear, comandador de la logia Lautaro y fundador en Uruguay de la logia Caballeros Orientales. Manuel Zarratea, que fue aquel que era triunviro y fue al campamento de Artigas en el año 12 a comprarle a la gente y la compró. Se llevó al coronel Valdenegro con él. Y estos dos hombres, que además estaban con un expresidente de Chile, Carreras, estos tres pasaron a ser los intelectuales al lado de Ramírez. ¿Por qué? Porque estos tres le ofrecen a Ramírez que el ECOR no invada Entre Ríos a cambio de que derroten a Artigas. Los brasileños nunca tuvieron por ambición de límite el río Uruguay, que es un río pequeño en comparación a su arrastre de agua. Querían hasta el Paraná, o sea que lo que fue luego Ramírez, la República, era Entre Ríos, Corrientes y Misiones, era la ambición brasileña. Ya estaban con 16.000 hombres en la banda oriental, y el temor de Ramírez y otros era que no avanzaran los brasileños. Estos tres hombres, Alvear es una maravilla, nunca dejó de traicionar nada, toda su vida traicionó todo. Por ejemplo, era jefe de gobierno en Buenos Aires y le mandó una carta al canciller, al embajador de Brasil de Inglaterra, y el canciller diciendo que este país no puede gobernarse por sí mismo, necesitamos a la corona inglesa. Le ofreció la corona inglesa al protectorado. Después lo sacaron y
entonces estuvo en Brasil. Y en Brasil estaba un señor que no lo quería nada, que era Bigodete, el último gobernador de Montevideo, que él había traicionado infamemente. Acordó una cosa y después hizo otra cosa. Y entonces se apoyó para enfrentar a Bigodete en el embajador español, el conde de Flor. Entonces, ¿cómo arregló con los españoles? Les entregó toda la descripción de los ejércitos de Argentina y de Uruguay. Le pasó la información, es decir, era un señor bastante complicado. Y por supuesto, muy inteligente, muy culto. Cuando fundó la Generalitat estaba San Martín y ya se dividieron. Él refunda la logia de los caballeros racionales en Argentina y de los caballeros orientales cuando está exiliado. Entonces, una corriente centralista, después, bajo la ocupación brasileña, son los caballeros orientales, que eran básicamente élite montevideana, explícitamente pro-porteña, centralista. Y después, en el año 26, cuando la revolución y cuando después del abrazo de Monzón, resuelven los realistas porteños disolver el batallón de dragones, el regimiento de dragones, mejor dicho, el ejército oriental. Y lo disuelven. Rivera se separa del ejército. Bueno, pero ese centralismo que disuelve finalmente el ejército nacional, en el año 30 y pico encuentra el centralista más importante de la historia en la Argentina, que fue Juan Manuel de Rosas. Y por supuesto, fueron rosistas. Entonces, uno puede seguir una línea del centralismo. De este otro lado, digo, viene la Guerra Grande, ¿no? Y después en la Guerra Grande, el Tajo es otro, que están los fusionistas, que tienen un partido por encima de las divisas y las divisas. Y ahí Oribe está del lado de la gente que está por las divisas y encuentra en el que está por las divisas del lado colorado de Flores un encuentro contra los entonces llamados fusionistas. Pero ese es un poco el trayecto intelectual de cosa dicho, muy cermeno, muy cermeno. Primera, ¿cómo es la cosa? Viene el desastre. En alguna carta Rivera insinúa que no es una decisión acertada nombrar a la Torre para dar la batalla final. La Torre nunca logró en Tacuarembó unir su ejército. Los de un lado del río vieron como los brasileños mataban a todos los del otro lado del río. Y después, usando los brasileños, se pusieron a disparar. Eso fue la pelea de Tacuarembó. La mortandad ya estaba preso el ejército. Perdón que no escuché, ¿cómo fue la batalla de Tacuarembó? Tenía que unir las fuerzas. La Torre. De un lado del río estaban los guaraníes, que eran cerca de 1000, caídos por Artigas. Del otro estaban las pocas fuerzas que tenía Artigas como sí mismo. Había 300 hombres más en el sur, un poco más al sur, que estaban con los mandaba Rivera. Entonces, nunca se advirtió la Torre que tenía que unir para poder enfrentar. Y entonces, los que estaban de este lado del río vieron cómo los brasileños venían y liquidaron a los guaraníes. Pero no liquidar en un modo romántico. Los limpiaron a todos. Para empezar por el jefe de los guaraníes, que estando Andresito preso ya en Brasil, se llamaba Pantaleón Sotero, que fue muerto inmediato. Entonces, estamos en esa situación. Derrotado, Rivera con 300 hombres, empieza viene de gente del Cabildo, toda arreglada con el coro, y allí Rivera dice una frase más adelante, describiendo ese momento, dice:
sacar partido de nuestra esclavitud. Pide dos cosas: un regimiento solo de orientales y que se respete la división de tierras que ha ocurrido después del reglamento. Que no se le saquen las tierras a los propietarios más bien pequeños. El reglamento es una cosa, si uno lo estudia a profundidad, bastante más complicada de lo que parece. El reglamento lo redactaron los empresarios rurales. Es un reglamento que es para el orden, el arreglo de los campos, que tiene en los terrenos que no son de los propietarios, sino que son fiscales, había muchos que eran del rey todavía, contemplar a criollos, a negros libres, que no eran muchos, porque no fue la esclavitud un tema del artiguismo. La esclavitud es un tema del 830 cuando se da la libertad de vientre, que no es la terminar la esclavitud, es que los que nazcan en adelante no sean esclavos. Entonces, bueno, pero vuelvo a revelar, exige esas dos cosas, bueno, exige, no, negocia esas dos cosas, y le pone las armas. 2 de marzo de 1800. ¿Y qué hace? Están las cartas del 3 de marzo, del 4 de marzo, del 5 de marzo y del 6 de marzo. Escribe Estanira López. Escribe primero a Bustos, que es el gobernador de Córdoba, y dice: he debido recurrir a la política porque nos iban a matar a todos. Preciso 2000 hombres que se cumple el acuerdo del cuadrilátero, que era el mejor acuerdo de la Liga Federal. Con 2000 hombres los derrotamos. Desde el primer día empezó a complicar. Le manda una carta a Francisco Ramírez, en realidad 2 cartas, porque él no sabe que Ramírez se ha arreglado con Buenos Aires y ha traicionado a Ortiz. Y luego le escribe esas cartas, las 2 de Ramírez y la de Bustos, están publicadas en el archivo antiguo. Uno ve las cartas que son muy parecidas, que usan el mismo modelo. 3 sobre los hombres, puedo ganar, si yo acá punto 1000, con los 3000 los podemos, no sé cómo voy a poder con 3000 hombres contra 12.000, 16.000, pero él tenía esa. Y entonces, esas son las verdaderas cartas de Artigas, de Rivera. No voy a extenderme en esto, pero Rivera, en el año 26, cuando se disuelven los dragones, dice una carta donde dice: no han entendido que nosotros pensamos al regimiento oriental, que es una cosa que se reclama desde las ideas de Artigas, año 26. Es el primero que nombra. Tiene un intercambio epistolar de mutuos reproches con Lecor en el 28 y le dice: yo no le perdono a usted lo que ha hecho con el general Artigas. Año 32, Rivera presidente, llama carta Artigas. Esta carta fue encontrada y recogida por el historiador importante Flavio García. Año 40, nuevamente presidente, de vuelta carta Artigas. Como no se sabía si las cartas llegaban, porque Paraguay estaba totalmente aislado, ¿no? Pero una dictadura aislada. Un sabio con plan que clasificaba anquitas y animales, metió un pie en Paraguay distraído, y estuvo preso 8 años sin poder escribirle a nadie. Paraguay era una cosa hermosa. Mandó al mayor Alvin a que tratara de hablar con Artigas y las cartas decían que volviera. Naturalmente crió a su hijo Santiago, que tenía 4 años cuando Artigas se fue, y le pidió, como bien decían acá, a Melchora Cuenca, le pidió a la hija María, que solo tenía 1 año, y Melchora Cuenca con lógica se la quedó. Pero cuando da la batalla de Cagancha contra los Rosino en el año 1839, hay 3 hijos de Artigas en el ejército. Está Juan Manuel Artigas Sánchez, de la primera mujer de Artigas en Soriano, que tuvo 10 años. Estaba José María Artigas Villagrán, hijo de su esposa Rosalía, que fue una tragedia, no estuvo bien de salud mental. Bueno.
Y después Santiago Rodríguez, Artigas Cuenca, los tres, cuando Rivera gana la batalla de Palmar contra Uribe y vuelve al poder, a Montevideo llega a su vanguardia. ¿Y quién encabezaba su vanguardia? José María Artigas Villagrán. Entonces, José Artigas Villagrán, cuando empezó la cosa del 25, el muchacho se adhirió rápidamente hasta el 25 de agosto, cuando nos enganchamos con Argentina. Y el tipo se bajó, porque hay un legado subterráneo del artiguismo que es con Buenos Aires nada. Entonces, ¿qué pasó? Gobierna Rivera, hay dos revoluciones de la Valleca con lenguaje totalmente rosista, financiado por Rosa, mueren salvajes solitarios, un mundo solitario, toda esa historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Rivera, presidente, echa al representante de Rosas de Montevideo, el señor Correa Morales. Viene Rivera, enseguida vuelve Correa Morales y de vuelta a Rosas. Y lo que Rivera escribe es que básicamente lo que estaba en cuestión, el tema de Rosas, era la existencia del Estado Oriental. ¿Por qué? Porque Rosas nunca reconoció ni al Paraguay ni al Estado Oriental, nunca reconoció la independencia de ninguno de los dos. El proyecto de Rosas era el virreinato geográficamente y el virreinato ideológicamente, el autoritarismo. Entonces, un poco esa fue siendo la trayectoria. ¿Qué pasó? Rosas nos manda un super ejército de 7.000 hombres en cargo de Pascual Echauri, un militar muy cruel, y Rivera con 3.500 hombres le gana la batalla. No porque sí, le escribe el Cabildo en mayo del 39. Solo tenemos dos ventajas. Me voy a hacer perseguir por la piedra. Claro, llegó el ejército al norte.